Eh, Gracias por las preguntas. Hemos recibido muchas consultas vía mail, que estamos respondiendo poco a poco con los especialistas. Agradecemos eso y esperamos seguir teniendo ese canal de comunicación con ustedes. Hoy una nueva sesión relacionada con el compostado. Vamos a presentar, Leo, de quién es el especialista que hoy nos va a acompañar. Bien, hoy nos acompaña Luciano Orden, ingeniero agrónomo y doctor en agronomía del sur de la provincia de Buenos Aires, un amigo de la casa de Ecomanagement. Luciano es también asistente en docencia en la cátedra de Ecología del Departamento de Agronomía y bueno, una persona que tiene muchísimo expertise y muchos años en el tema de compostado. Nos va a presentar el tema compostaje de enmienda, la ciencia del tratamiento aeróbico, un poco como para ir entrando específicamente en los sistemas de tratamiento específicos del compostado. Habíamos tenido previamente la presencia de Nicolás Sosa, hablando un poco del tratamiento y de las alternativas de enmendar. Luego Claudio Bolek, y hoy ya puntualmente en el proceso de tratamiento. También con Luciano y con otros expertos de INTA, Bariloche, por ejemplo, Javier Ferrari, que es otra persona que sabe muchísimo de compostaje, y con la gente de INTA Manfredi, desarrollamos un producto, tenemos un equipo desarrollado junto con Luciano, que seguramente durante su presentación vamos a estar hablando de eso, también un equipo que está en proceso de validación de producción para lanzarlo al mercado. Así que todo esto es todo lo que vamos a estar hablando hoy. Pero bueno, ¿cuál es el propósito de estar hablando de esto, no? Una vez más, vamos a retomar el concepto desde donde parte Ecomanagement y por qué nosotros queremos acercar las herramientas que dispone hoy la ciencia para el uso de las enmiendas y de los recursos provenientes de la producción agroindustrial que nosotros, que hoy en día se trasladan desde el concepto de residuos al concepto de recursos, pensando en estas tecnologías para el triple impacto positivo. Triple impacto que una vez más vamos a retomar este concepto, este nuevo paradigma del desarrollo que tiene que ver con poder desarrollar las actividades económicas con una alta rentabilidad o un retorno a las inversiones, el fin de cualquier empresa o actividad económica, en un todo armónico con su entorno ambiental y brindando una mejor calidad de vida para el entorno social. Hoy en estos días, bueno, todos han escuchado, están presentes, estamos siguiendo lo que sucede en Glasgow con la COP26, los líderes mundiales sentados en una mesa discutiendo los temas ambientales focalizados en la reducción de las emisiones, las tecnologías para la captación del dióxido de carbono, y hoy nosotros estamos presentando una de ellas. El compostaje es una herramienta que permite reaprovechar residuos agroindustriales, enmendar suelos y sustituir fertilizantes sintéticos que requieren para su producción altos consumos de energía. Así que, sin más, no sé si te parece, Leo, arrancamos con el que sabe y dejamos de hablar nosotros. Sí, vamos. Seguro. Luciano, esperanos un ratito. Vamos a contar cómo nosotros logramos ese aprovechamiento de los residuos transformando en triple impacto. Leo, contanos un poquito cómo hacemos. Sí, es simplemente una síntesis de la visión 360 que nosotros tenemos como Ecomanagement, previamente a la presentación de Luciano. En realidad es poner un ejemplo de cómo se hace desde la gestión al aprovechamiento y la recuperación de recursos
como enmienda y todas las herramientas que tenemos para ese proceso. Nosotros como eco-management, y en realidad la visión que tiene que tener todo productor que tenga un proceso intensivo en donde tenga un residuo, o mejor dicho, una materia prima para nosotros, tiene que arrancar desde una gestión, una correcta gestión de ese manejo o de ese residuo que tiene que disponer. Esa gestión tiene que ver con buenas prácticas, primero del proceso en sí, en donde se está generando ese residuo, pero también lograr que ese residuo sea realmente una materia prima para lo que viene posterior. Una vez que logra tener esa diagramación, que eso lo hacemos nosotros como empresa, también dándole ese servicio al productor, requiere obviamente un manejo de ese residuo. Ese manejo lo logra con equipamiento, bombas, agitadores, separadores, pantalla, tornillo y cinta de apilaje para poder tener el material sólido separado y el líquido en lagunas para poder aplicarlo, por los tanques que tenemos nosotros. Y también el material separado del material sólido disponible para empezar a enmendar, con equipamiento que sirva para hacer el compostado, o también disponerlo en un equipo de fermentación anaeróbica, como puede ser una planta de biogás. Puntualmente, en esa etapa de todo este proceso de 360, es donde entra el compostaje, la herramienta que hoy día vamos a estar hablando con la presentación de Luciano. Pero bueno, haciendo esta breve introducción de todo el proceso 360 que nosotros queremos mostrar a través del Compostur, ahora entramos un poco en tema con Luciano, que nos va a presentar específicamente el compostado de enmienda y qué es el tratamiento del lobby. Luciano, ¿estás por ahí? Sí, sí, ¿qué tal, Leo? Buen día, ¿cómo les va? Buen día, Luciano, ¿cómo va? Bien, bien, todo bien. Ahí... Bueno, adelante, a ver si podemos compartir su presentación y arrancamos. Bien, ahí preparo para compartir pantalla. Vayan diciéndome si empieza a transmitir. ¿Están viendo ya aquí mi pantalla? Excelente, te estamos viendo. Bueno. Ahí estamos. No sé, Leo, dejo la cámara apagada y después para agilizar Sí, dale nomás. la presentación. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias, Juan, muchas gracias, Leonardo, por la presentación, por la invitación. Sí que es verdad que ya nos conocemos, que venimos trabajando juntos desde hace un tiempo. Como les comentaba Leonardo en mi presentación, yo les estoy hablando desde aquí, desde el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, desde la ciudad de Bahía Blanca, y bueno, hemos trabajado bastante en este periodo de pandemia con proyectos de compostaje junto al grupo de trabajo de eco-management. Entonces, bueno, en el marco de este ciclo de charlas denominado Compostur, yo les vengo a hablar justamente sobre esta temática, sobre esta tecnología para el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos, y bueno, un poco también desde la ciencia que tratamos de hacer a partir de estos procesos, una
una ciencia, como se denomina en la actualidad, pero bueno, una tecnología milenaria de muchísimos años bueno, que a través del tiempo y a través de las necesidades de la humanidad, de los sistemas productivos agropecuarios, agroalimentarios, agroindustriales en general, se les fue y le vamos incorporando tecnología para hacer más eficientes estos procesos. Entonces, bueno, como ya han visto en las presentaciones anteriores, aquí les muestro un mapa, una problemática que tenemos hoy en día en nuestro país, problemáticas hablando de residuos, ¿no? Pero que esta visión está siendo modificada, está siendo eh, cambiada hacia las formas del reaprovechamiento, valorización de todos estos residuos que ustedes pueden ver que tenemos a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. Y que bueno, eh, gran parte de ellos hoy en día no se les está dando un correcto tratamiento, una correcta disposición. Seguramente ustedes reconocerán gran parte de ellos. Por ejemplo, yo aquí les indico residuos en mi zona, en el Valle Bonaerense del Río Colorado, que es donde yo empecé a trabajar y a estudiar estos procesos, que son residuos hortícolas que tenemos aquí, grandes volúmenes de descarte de cultivos de cebolla, por ejemplo, pero que bueno, es un común denominador como ustedes pueden ver, tanto de producciones agrícolas como pecuarias intensivas, forestales, eh, agroindustriales, y bueno, todas estas cuestiones hacen que tengamos que prestar atención y dar respuesta de acuerdo a normativas vigentes que existen, legislación vigente que existe hoy en día en nuestro país. Los antecedentes de esta problemática se dan por la mayor escala, la intensificación de los sistemas productivos pecuarios, ¿no? La frontera agrícola ha avanzado en la zona pampeana y bueno, desplazado hacia zonas más marginales de nuestro país o ha hecho que en la zona núcleo, en la zona pampeana, se tengan que intensificar altamente estos sistemas pecuarios, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en las imágenes, tambos, feedlots, sistemas de crías de cerdos, sistemas de producciones de avícolas, ya sea de ponedoras o de pollos parrilleros. Y bueno, todo esto hace que aumenten significativamente los riesgos de impacto ambiental negativos debido a una incorrecta gestión de estos residuos, sobre todo porque están concentrados, como les decía, en un pequeño sitio, ¿no? Donde antes teníamos sistemas extensivos de rotaciones agrícolas, ganaderos, bueno, hoy en día nuestra matriz productiva, la característica que tiene nuestro sistema productivo agroindustrial es este de tener separado y desencontrados, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, la agricultura y la ganadería. Eh, y eh, en ese sentido, lo que tenemos
y lo que vemos es una baja tasa de reposición de nutrientes en suelos agrícolas, ¿no? Hay estadísticas y de diversos colegas, investigadores de nuestro país, que nos muestran cómo disminuyen a lo largo de los años la materia orgánica, los principales nutrientes en nuestros suelos. Entonces, bueno, esa baja tasa de reposición de nutrientes eh, se podría revertir, se podría complementar eh, aplicando eh, estos residuos orgánicos tratados, estabilizados, como para poder aprovechar su potencial de materia orgánica, todos los beneficios que nos brinda la materia orgánica y bueno, y por supuesto los nutrientes. Estas cuestiones y estas problemáticas asociadas a la generación de residuos, bueno, la gran disyuntiva que tenemos en nuestro país es la diversidad de criterios legales entre las distintas provincias, entre los distintos organismos de control y a nivel nacional. Entonces, bueno, muchas veces hace que tengamos que buscar alternativas propias y específicas para poder cumplir y hacer más sustentables las producciones agropecuarias. Todas estas cuestiones de impactos ambientales negativos, bueno, están en agenda, eh, como en la introducción Juan nos comentaba, están en la agenda del G20. Hoy en día son cuestiones a resolver no solo en nuestro país, sino a nivel global. Estamos viendo cómo bueno, están buscando soluciones para mitigar las cuestiones asociadas a los impactos ambientales negativos, y que bueno, que en este caso eh, les voy a comentar y a través de las herramientas y los desarrollos que venimos junto con Ecomanagement, tratamos de darle solución a estas cuestiones asociadas a las producciones que naturalmente son las que generan. A ver, lo hemos perdido a Luciano. Vamos a tratar de restablecer la Hola, presentación que hola. estaba haciendo. Ahí estás de nuevo, Luz. Hola, hola. Sí, sí. Bien, continuamos. Discúlpenme. No sé, ¿está compartiendo mi pantalla? No. No. Ahí, Ahí vamos, ahí vamos. ahí vamos. Ahí seguimos. Creo que por ahí, por aquí. Entonces, bueno, la idea, como les decía, es generar alternativas de tratamientos para estos residuos biológicos, ¿no? Que, eh, que son tratamientos Bueno, qué pena. Tenemos mala conexión de internet.
Así que seguimos viendo la presentación, pero no lo escuchamos a Luciano. A ver si Luciano lo podemos recuperar. Luciano, ¿nos escuchás? Lo terminamos de perder. Discúlpenme. Sí, ahí te volvemos a escuchar, Luciano. Sí. Bueno, lo que les decía era que la idea es trabajar con estos tratamientos biológicos, el más común, el más utilizado, el más versátil, el más económico, que se utiliza hoy en día en todo el mundo, son las tecnologías de compostaje, donde a través de este proceso nosotros podemos valorizar los residuos como enmiendas y fertilizantes, y bueno, y dejar de pensar en una economía lineal, y ingresar a estas cuestiones que nos exige la modernidad, de pensar los recursos naturales dentro de un marco de economía circular, ¿no? Entonces, estos residuos, estos desechos, se convierten a través de este proceso en un producto de valor añadido, que minimiza los impactos ambientales, y bueno, y puede ser eh, muy útil para su aprovechamiento en los sistemas agropecuarios. Yo les vengo hablando de compostaje, pero bueno, les quería dejar la definición que tomamos cuando trabajamos con estas tecnologías, y bueno, el compostaje es esto que ustedes ven aquí eh, enumerado. Es un proceso bioxidativo controlado, no son residuos dejados al ambiente a que se degraden, a que se estabilicen naturalmente, sino que nosotros controlamos diversos parámetros como tamaño de partícula, relación carbono-nitrógeno, humedad, eh, y bueno, de esa forma, eh, controlando la mezcla inicial de esos residuos que vamos a tratar, generamos una etapa termofílica necesaria, fundamental para la higienización, la estabilización de los residuos sólidos orgánicos, y que bueno, finalmente en una etapa de maduración obtenemos materia orgánica estabilizada con minerales que, bueno, que van a ser los nutrientes que van a aprovechar los cultivos, libre de fitotoxinas, libre de materiales que afecten al normal desempeño, la germinación, a la producción de los cultivos eh, agrícolas. Acá les quiero hacer un resumen de estas cuestiones asociadas a la bioquímica del proceso que les vengo contando. No me voy a detener en cada una de estas etapas muy en detalle para no aburrirlos, pero que bueno, que sepan que este proceso controlado, nosotros partimos de una relación carbono-nitrógeno de 20-30-1, que finalizamos este proceso con una materia orgánica estabilizada, con una relación carbono-nitrógeno de alrededor de 15 partes de carbono
por una de nitrógeno, y que bueno, que este proceso se divide en dos fases bien marcadas. Una fase biooxidativa, que es una fase donde la actividad microbiana es máxima, porque aquí los materiales biodegradables son muy abundantes, el proceso que predomina es de mineralización. Ven aquí, yo se los ilustro con las mezclas de estos residuos de co-compostaje, donde en esta fase se reconocen y podemos ver los distintos sustratos que utilizamos, pero que bueno, eh, a través de los volteos, del tiempo, de mantener la humedad en 60% durante todo el proceso, de haber acondicionado en tamaño de partícula acorde, entre 1 y 5 centímetros los residuos, suceden todas estos cambios como producto de sucesiones microbianas que generan distintas etapas, ¿no? Una etapa mesofílica de temperaturas de alrededor de 30, de 40 grados, una fase termofílica necesaria, como les decía, sí o sí para poder higienizar estos residuos orgánicos con temperaturas por encima de los 55 grados, y bueno, finalmente una fase de enfriamiento que nos lleva a la etapa de maduración, donde allí la actividad microbiana disminuye, hay muy poco material biodegradable, y como pueden ver en esta imagen que ilustra esta diapositiva, un material humidificado, con olor a suelo mojado, donde ya no reconocemos los residuos de esta etapa de maduración. Dura también entre 2 y 3 meses, y allí las intervenciones que tenemos que hacer son mínimas, simplemente con indicadores de madurez y estabilidad, comprobar que ese material no esté sufriendo reacciones bioquímicas, sino que sea un material eh, estable, con, con características físico-químicas y microbiológicas aptas como para ser aplicado a campo. Los sistemas de compostaje de los que les vengo comentando, hay diversas tecnologías y, y sistemas que se han generado para dar solución a distintos tipos de residuos, ya sea por sus características o por su volumen. Entonces, los sistemas de compostaje se pueden caracterizar, como ven aquí, en función de su contacto con el medio ambiente, en sistemas abiertos, semicerrados o semiabiertos, y sistemas cerrados. Y en función de cómo incorporamos oxígeno, recuerden que les vengo diciendo que esto es un proceso aeróbico, donde es necesaria el intercambio gaseoso para favorecer la aerobiosis y la reproducción de estos microorganismos que llevan adelante la tarea del tratamiento, de la estabilización de los residuos orgánicos, se da de dos formas. En sistemas estáticos, la incorporación de aire se da a través de algún mecanismo forzado, ¿no?
y en los sistemas dinámicos esa, ese intercambio gaseoso se da por un proceso mecánico, ¿no? A través de algún tipo de remoción de esa biomasa, de esa biomezcla. En esta presentación, lo que les voy a comentar y lo que nos vamos a- a charlar en función de las herramientas que tenemos desarrolladas es en pilas y o hileras con volteo a campo, que bueno, si nosotros vemos aquí, es un sistema abierto dinámico de compostaje. ¿De qué depende la adopción de uno u otro sistema de estos que les vengo comentando? Bueno, además del nivel de calidad y tipo de producción que se desea obtener del compost, porque bueno, muchas veces puede ser para uso propio dentro de establecimiento, pero se están dando por ahí varias cuestiones de emprendimientos en nuestro país que, bueno, hacen a la posibilidad de la venta o a granel o envasado de estas enmiendas orgánicas, es, bueno, la localización y la sensibilidad de la zona que rodea la instalación de compostaje. Entonces, bueno, en función de eso es que adoptamos sistemas abiertos, semiabiertos o cerrados, la legislación que afecta las instalaciones y la legislación de proceso que nos exige en, de tratamiento para los residuos sólidos orgánicos que nosotros tenemos que tratar, y bueno, y por supuesto, el costo que se está dispuesto a asumir en el tratamiento y producción del compost. Acá ustedes pueden ver un resumen, nuevamente les resalto dónde estaríamos nosotros parados en esta charla el día de hoy, que son las hileras con volteo a campo, y que bueno, como ustedes pueden ver, es un sistema muy versátil, el sistema prácticamente más económico, de menor control tecnológico, ¿no? Para llevar a cabo, pero que bueno, lleva asociada algunas problemáticas ambientales que ahora les voy a mostrar que con algún correcto diseño y precaución para llevarlo adelante, estas problemáticas se pueden minimizar. Eh, y bueno, en función de eso, poder diseñar correctamente una planta de compostaje a escala industrial para dar respuesta a grandes volúmenes de residuos. Estos sistemas abiertos, dinámicos, de pilas volteadas, bueno, nosotros venimos trabajando en el marco de proyectos de INTA desde hace muchos años, con diversos desarrollos, diversas experiencias, eh, con distintos tipos de residuos. Entonces, simplemente para ilustrar, yo les quiero hacer un recorrido y un resumen de las posibilidades que tiene este sistema para el tratamiento de grandes volúmenes de, de materiales orgánicos de diversos orígenes, que bueno, que ustedes a partir de esta presentación pueden, eh, se les puede ocurrir
tratar, transformar algún residuo que ustedes tengan cerca en su territorio. Aquí mostrarle estas pilas de compost sobre plateas de cemento con estas canaletas y a nivel para prevenir, minimizar estos impactos ambientales asociados a la lixiviación de nutrientes en el suelo. Esto es muy recomendable en zonas húmedas, para residuos, sobre todo estiércoles, que tienen alto contenido de humedad, formas lábiles de nutrientes, que en zonas húmedas, en las primeras etapas de este proceso de compostaje, puede ser que estén expuestas eh, a las pérdidas en el ambiente. Entonces, bueno, esta es una forma de minimizar en estos playones de cemento eh, la, y favorecer al, al correcto, al correcto tratamiento, además de, por supuesto, de aumentar la calidad, porque al no estar el material orgánico en contacto con suelo mineral, el producto a obtener, cuando nosotros retiramos este material, va a ser un producto 100% orgánico bueno, que nos dará eh, mayores beneficios al momento de su utilización. Aquí mostrarles algunos casos eh, de tratamiento de estiércoles, de avícolas, en co-compostaje con residuos eh, agrícolas como rastrojos, restos de cereales. Aquí otra imagen de el compostaje de, de barros de tambo, también con residuos, con rastrojos de maíz. Diversas experiencias en las que hemos trabajado, participado, como estas que les muestro aquí, de residuos hortícolas, eh, en, en co-compostaje con residuos de cosecha de caña de azúcar en el norte de nuestro país, residuos avícolas en el sudeste bonaerense. Fíjense aquí eh, manejando los compostajes abajo de estas estructuras, de estos sistemas semicubiertos para prevenir las pérdidas por lavado de nutrientes. Y bueno, fíjense aquí el desprendimiento de calor en forma de vapor, típico y característico de la etapa termofílica del proceso de compostaje, que lo vemos cuando realizamos los volteos, ¿no? Eh, Allí pueden ver cómo esa remoción genera el desprendimiento de vapor, y bueno, ese es un indicador de correcto, uno de los indicadores de correcto funcionamiento de este proceso. Experiencias con pilas con remoción a campo, con barros agroindustriales. Hay muchísimos barros agroindustriales que se generan en el sistema agroalimentario de nuestro país como producto del tratamiento de efluentes. Son barros agroindustriales que muchas veces eh, provienen de algún tratamiento de lodos primarios que se logran, que se tratan de solidificar mediante el agregado de algún biopolímero. Y bueno, esos barros son muy interesantes, son barros nobles que se pueden eh, tratar mediante esta tecnología, mediante el agregado de diversas fuentes de residuos lignocelulíticos que facilitan, bueno, eh, el balance de los parámetros que ya vengo contando desde el principio de esta presentación, ¿no? Relación carbono-nitrógeno, balance de humedad del 60%, porosidad,
para facilitar el intercambio gaseoso, y bueno, y estructura, ¿no? Materiales naturalmente estructurantes que nos permiten esta forma típica que buscamos trapezoidal de las pilas, donde partimos y hacemos pilas de base más ancha, para tratar de generar altura, generar biomasa microbiana que eh, produzca esta etapa termofílica que buscamos para bajarle la carga patogénica a los residuos pecuarios. Aquí pueden ver algunas otras experiencias que también tenemos en nuestro país, eh, con lodos cloacales y chip de poda, toda una diversidad de residuos que quería ilustrar para que ustedes vean que son factibles de compostar, de estabilizar mediante este sistema. En función a todos estos sets de residuos con los que nosotros tenemos experiencia, con los que nosotros hemos trabajado y conocemos bastante bien, es a partir de allí con lo que nos unió y nos acercó a EcoManagement para generar un nuevo equipamiento para su tratamiento. La demanda que existe hoy en nuestro país es muy alta en relación a las necesidades de dar respuesta a estos grandes volúmenes de residuos orgánicos que se generan. Y bueno, el primer paso, como les decía, por su versatilidad, por su bajo costo, es la del compostaje en pilas con volteo. Entonces, bueno, este convenio y este desarrollo en conjunto entre el equipo de trabajo, de ingeniería, de ecomanagement y un grupo de profesionales, colegas del INTA Manfredi, del INTA Bariloche y del INTA de Hilario Ascasubi, generó esta sinergia para la fabricación de este nuevo equipamiento bueno, que estamos evaluándolo y muy pronto ya tendremos a través de EcoManagement la posibilidad de su comercialización eh, para, para su puesta en funcionamiento en, en distintos actores que nos están demandando de esta tecnología. Este equipo lo que hace es acelerar el proceso de compostaje, en el sentido de que este apilamiento de residuos, al darle todas estas condiciones de difusión de oxígeno, contenido de humedad, tamaño de partícula, relación carbono-nitrógeno, bueno, eh, facilita la remoción, la forma de la pila y hace que sea una herramienta muy práctica y sencilla para su utilización. Como pueden ver ahí, las primeras experiencias que fueron experiencias realmente en condiciones de campo reales, experiencias de máxima en estas pilas
en esta planta de compostaje que ustedes pueden ver a gran escala en Córdoba, a partir de los residuos, los desechos de bovinos de feedlot, de encierre a corral de bovinos. Bueno, pudimos obtener diversas, diversos datos y verificar la performance de esta máquina. Y bueno, y aquí les hago un resumen de las principales características que tiene este equipamiento y que los diferencia de otros que existen hoy en día en el mercado. ¿eh? Esta máquina ofrece un tamaño de pila de 1,50 m, de 1,80 m de alto, partiendo de una base de 2,80 m, 3 metros de base de, de estas pilas de forma trapezoidal, y que bueno, que dependiendo el material y la velocidad de avance que nosotros realicemos con el tractor, eh, nos está dando una capacidad de trabajo, de movimiento de 500 a 1.000 toneladas por hora de material orgánico. Una gran ventaja que tiene es que puede elevarse de forma muy fácil, muy sencilla con el sistema hidráulico sobre su chasis para facilitar el traslado, sobre todo también para poder girar en las cabeceras de estas hileras a campo en una menor superficie, poder pasar tranqueras, tranquerones de un lote a otro dentro del establecimiento con facilidad. Y bueno, todo esto hace que logremos pilas de mayor tamaño, plantas de compostaje más compactas, ¿no? Que logremos reducir la superficie del diseño que hagamos de esa planta de tratamientos de residuos, y que bueno, este mayor tamaño de pila genera que los microorganismos responsables del proceso eh, eh, trabajen de forma más eficiente debido a la mayor cantidad de biomasa microbiana que se genera en ese volumen de residuos. Aquí les dejo otras vistas, otras imágenes de estas pruebas dinámicas a campo que venimos desarrollando junto con con la gente de Ecomanagement, con colegas de INTA, en el marco de un proceso, de un proyecto de valorización tecnológica, de transferencia de tecnología, de proceso de INTA, eh, y que bueno, a partir de estas imágenes ustedes puedan realizarme ahora consultas que tengan, ya sean que ya estén compostando a escala industrial, que tengan dudas para empezar a hacerlo, pero bueno, fíjense esta vista aérea de cómo se van disponiendo las pilas de compost a campo, se deja una especie de calle, de pasillo, donde allí va el tractor, y bueno, y la máquina se opera y se acciona y avanza sobre las pilas de forma lateral, ¿no? se, se conecta a la toma de fuerza del tractor para hacer girar ese rotor, esas paletas, y bueno, y con el enganche va avanzando eh, atrás del tractor a medida que recorremos de forma longitudinal estas pilas.
¿Cuáles son las ventajas agronómicas de compostar, de aplicar compost en relación a la aplicación directa de estiércoles? Bueno, está dado por la reducción efectiva de patógenos, la eliminación de olores, la reducción de semillas de malezas, que muchas veces viene con los residuos agrícolas, el gran beneficio de la liberación lenta de nutrientes, eh, todas las formas inorgánicas de estos estiércoles a través del proceso de compostaje se convierten en formas orgánicas, entonces eso hace que el aprovechamiento por parte de los cultivos sea mucho más eficiente porque se evitan pérdidas de formas lábiles por lixiviación, no tiene restricciones de uso, aquí no vamos a hacerle daño a ningún cultivo por excedernos en una dosis de compost a un lote. Al ser un producto estable, maduro, no tenemos, evitamos que los residuos crudos tengan que estabilizarse en el suelo una vez incorporados, sino que inmediatamente luego de su aplicación se puede hacer la siembra o el trasplante, y bueno, y como les decía, tiene valor como producto comercial si uno cumple con las resoluciones vigentes de SENASA, se puede estos materiales inscribir y comercializar. Ya pasando un poco a la parte de aplicación, de uso agronómico de estos materiales, bueno, aquí ustedes pueden ver toda una serie también de maquinarias que hoy existen para su aplicación, tanto en cultivos extensivos como en cultivos intensivos, y hay una diversidad de usos que en la actualidad se les da a los compost. Por ahí algunos compost de productos de residuos eh, urbanos o industriales de los periurbanos de las ciudades que no logran calidad para ser aptos para su uso agrícola, se utilizan dentro de los rellenos sanitarios como tapa para evitar capa arable, suelo fértil. Eh, bueno, naturalmente el uso y la aplicación es en cultivos intensivos, cultivos hortícolas, ornamentales, frutales, pero que con estas máquinas que ustedes pueden ver que existe en la actualidad, es factible de ser utilizados en cultivos extensivos, sobre todo si logramos compost de alta calidad, se puede utilizar y distribuir bajo algún criterio agronómico y de forma muy prolija distribuir en cultivos extensivos. Como producción de sustrato es un muy buen componente para evitar el uso de recursos no renovables, como por ejemplo la turba. Se están utilizando para la restauración de suelos, para la bioremediación de suelos. Hay mucha demanda, casos exitosos en nuestro país de bioremediación, por ejemplo, de suelos con manchas de petróleos, de hidrocarburos, eh, para paisajismo y bueno, por supuesto, dentro del paisajismo, para lo que es también su utilización en campos deportivos, es factible y muy recomendable su utilización.
Justamente Comanagement tiene un modelo de máquina distribuidora de enmiendas orgánicas a campo, que es una máquina que mejora su performance si nosotros previamente tratamos, estabilizamos y homogenizamos los residuos mediante el sistema de compostaje. Y bueno, aquí en esta diapositiva mostrarle cómo la materia orgánica que nosotros aplicamos al suelo, nuevamente por acción de los microorganismos, las formas orgánicas de las enmiendas que nosotros aplicamos, se transforman en nitrato, en amonio, para nutrir las plantas. Esas son las formas que tienen las plantas de absorber los nutrientes en formas inorgánicas. Entonces, bueno, esta incorporación de enmiendas orgánicas es muy interesante para poder aprovechar el contenido nutricional que de otra forma los nutrientes se perderían en el ambiente, ya sea por volatilización o por lixiviado. Bueno, espero no haberme excedido del tiempo que teníamos previsto. Discúlpenme por las interrupciones, los cortes de internet involuntario. Espero que no haya alterado el normal funcionamiento de la presentación, de la dinámica de esta presentación, y estoy a disposición para poder conversar con ustedes. Veo que hay algunas preguntas en el chat que seguramente Leonardo, Juan, las rescatarán y podremos ir conversando. Excelente, Lucho. Sí, estamos en esa tarea. Ahí lo que voy a hacer es un poco agrupar las preguntas. Hay una pregunta de Francisco Miguel Alcalde y otra de Florencia Stoffel, que tiene que ver un poco con los parámetros y las condiciones operativas que tiene el compostado, que tiene la pila. Francisco pregunta si se llega a los 60 grados, o sea, en la etapa termófila, de acuerdo a la altura de pila, ¿no? Si uno tiene una pila que no supera unos 50, no se llega. ¿Cómo es, Luciano? Bueno, es muy, muy buena pregunta, y sí, lo que tenemos medido es que necesitamos altura de la pila para lograr esas temperaturas termofílicas, ¿no? En estas latitudes donde estoy yo, en Bahía Blanca, en Hilario Ascasubi, con pilas de entre 1 metro, 1,50 m de altura, logramos temperaturas termofílicas en pleno invierno, ¿no? Independientemente de la condición medioambiental. Ya si nos vamos o vemos bibliografía internacional o casos exitosos de nuestro país, por ejemplo, en Bariloche, allí las pilas en invierno quedan bajo nieve. El caso de pilas de compostaje que vemos en Canadá, en, en Europa, y que allí necesitamos tamaños de pilas de mucha mayor altura para poder lograr esas temperaturas termofílicas, ¿no? Se da por una cuestión de biomasa, de mezcla de sustratos y microbiana que favorecen a esas temperaturas.
pero no sé de dónde era esta pregunta de qué zona, si es de zona pampeana, con este tamaño de pila que yo les muestro, que podemos lograr y que es factible de remover con este nuevo desarrollo que estamos probando junto con Eco Management, es factible de lograr. Tienen que estar todas las otras condiciones de control de proceso dadas para que esto ocurra, ¿no? Relación carbono-nitrógeno de 25, tamaño de partícula adecuada, Bueno, humedad del 60%. justamente eso, varias preguntas que nos hacen énfasis en el tema de la humedad, Luciana. ¿Cómo mantenemos ese porcentaje de humedad? ¿Cómo hacemos para que el parámetro se mantenga? Si es necesario agregar algún tipo de fluente que regule la humedad. ¿Y con qué frecuencia? Otra pregunta que tiene que ver con lo que acabas de responder del tema de temperatura. ¿Con qué frecuencia tengo que hacer el volteo para mantener tanto temperatura como humedad? Bien, bien, bien. Son muy buenas preguntas. Yo no entré en detalle porque podemos estar y da para todo un curso de lo que es compostaje, pero rápidamente lo que les puedo comentar es que en zona pampeana, cuando nosotros trabajamos con residuos pecuarios, ¿no? Con estiércoles, con barros de tambo, residuos de cerdos, guanos de gallina, lo que sucede allí es que tienen un alto contenido de humedad, superior al 60%, que es el óptimo para el que nosotros necesitamos para este proceso. Entonces, ¿cómo hacemos con ese exceso de humedad? Bueno, utilizando una fuente, un residuo lignocelulítico, rico, que naturalmente son ricos en carbono, que son secos, y entonces los utilizamos de doble, de triple propósito, para balancear la relación carbono-nitrógeno, porque nos aportan carbono y nos ayudan a balancear ese desbalance de exceso de nitrógeno que tienen los estiércoles, nos facilitan poder disminuir la humedad y llevarla al 60%, nos dan estructura y nos dan porosidad para lograr tamaño y forma de la pila. Entonces, no, no es necesario, no es necesario en la mayoría de los casos con lo que hemos trabajado en el compostaje en zona pampeana, de agregar agua, de agregar humedad extra, sino que el proceso de compostaje durante su etapa, su fase termofílica, ¿se acuerdan? Esa primera etapa donde ocurren los picos de temperatura, los cambios de pH, donde nosotros tenemos que hacer los volteos, eh, eh, se mantiene en el 60%. No me acuerdo cuál era la otra parte de la pregunta, Leo. Tenía un poco que ver, ¿no? Con justamente esta relación de los parámetros entre humedad y temperatura. Ahí puntualmente pregunta Gustavo Benzi, puntualmente de la maquinaria que nosotros hemos desarrollado, esta la puedo responder yo. El tractor, los HP del tractor tienen que ser de 120 HP y debe tener velocidad ultra lenta, de manera que el avance de la remoción sea muy lento. Otra cuestión ahí, Francisco Miguel Alcalde responde un poco que en su zona tiene amplia amplitud térmica, con lo cual tiene que mantener una pila alta y volteo más seguido.
Otra pregunta que tiene que ver, un poco para responder varias de las preguntas que están haciendo la gente, es los costos de gestión de un compostado, si tenés algún número específico, y a tu consideración, en función de toda la experiencia que tenés en compostaje, ¿cuál sería una gestión ideal de compostaje? Ya lo hemos visto en tu presentación un poco, viendo punto por punto qué necesita, pero ¿es necesario hacerlo bajo techo? ¿Es necesario remover todos los días? ¿Tener suelo firme o algún tipo de sistema de drenaje lixiviado? O sea, un poco ampliar este concepto para que un productor diga, bueno, tengo que arrancar por acá. Bueno, no, mira, los costos y la inversión está dado por básicamente la compra del equipamiento, tractor pala, hay en la mayoría de los establecimientos, de acuerdo a la zona donde se instale la planta, bueno, es recomendable estas plateas de cemento con control de lixiviado, como les mostraba en la presentación. Y el tema de la remoción está dado por indicadores durante el proceso, sobre todo de temperatura y de humedad, que son los que nos indican cuándo realizar los volteos, ¿no? Hay un montón de indicadores que se pueden utilizar para, para ver si el proceso está funcionando correctamente, pero el más sencillo, el más económico, el que el productor lleva a la práctica en el día a día, en los establecimientos pecuarios, es básicamente temperatura y humedad. Leí ahí en el chat algunas preguntas en relación a eso. Los volteos los programamos en función de la necesidad de, eh, de las curvas de temperatura, de mantener y lograr temperaturas termofílicas arriba de 55 grados y la humedad. Lo que comúnmente se hace es se arman las pilas en capas en una relación adecuada que a partir de la caracterización de los residuos, de su contenido de carbono, nitrógeno, humedad, densidad, convertimos en una receta volumétrica donde fácilmente cubicamos la pala del tractor y vamos armando esas pilas en capas y bueno, y al finalizar ese primer armado de residuos ricos en nitrógeno, húmedos y ricos en carbono seco, hacemos una primera pasada de la máquina eh, removedora, de la compost turner, para homogenizar en tamaño de partícula, humedad y que el proceso de compostaje arranque, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y ahí vamos monitoreando básicamente temperatura y humedad para programar los volteos. Los volteos no son a tiempo fijo, no son a tiempo fijo, hay algunos residuos en algunas zonas que logramos el pico de temperatura a los 7, a los 10, a los 15 días, y ahí tenemos que remover. En el caso de alguna precipitación muy abundante o en el caso de la necesidad de disminuir su contenido de humedad y facilitar la aireación, también pasamos la máquina enganchada al tractor, pero bueno, como yo les mostraba en la presentación, en la etapa
en la fase biooxidativa del proceso, que dura unos 60, 45, 60, 90 días, pasamos y la máquina y realizamos los volteos unas 4 o 5 veces. En promedio podríamos decir una vez cada 10 días, cada 15 días. Ya en la etapa de maduración, simplemente por ahí vamos monitoreando estos parámetros y hacemos alguna remoción para comprobar que no hay aumento de temperatura, para homogenizar y favorecer la estabilización de, de la materia orgánica, manteniendo el intercambio gaseoso. Bueno, Luciano, excelente. Nosotros ya vamos a entrar en las últimas consultas. Hay muchísimas que nos llegan por varios lados. Hay una que a mí me resulta muy interesante, que tiene que ver, en realidad son dos preguntas, o algo mencionaste. Por un lado, si estos sustratos son aplicables, o este compostaje es aplicable a la producción intensiva o de producciones muy específicas como la producción de hongos, y otro tiene que ver con los porcentajes o la cantidad de este compostado que se puede aplicar por hectárea, las toneladas a aplicar por hectárea. Esto algo ya hablaron en las sesiones pasadas, pero me gustaría repreguntártelo a vos, Bien, a ver qué nos bien. comentás. Sí, sí, es factible del uso del compost para la producción de hongos comestibles. Yo no soy especialista ni trabajo en producción de hongos, pero entiendo que hay algunas variedades de hongos, por ejemplo, el champiñón, que prosperan muy bien sobre un sustrato orgánico, sobre un compost más bien inmaduro, que necesariamente es una condición de que si se trabaja con estiércoles, con materiales orgánicos que pueden tener un alto contenido de coliformes fecales, que pase por este proceso de fase bioxidativa, por fase termofílica, y bueno, y que en vez de llevar y lograr la maduración, ese compost inmaduro se puede utilizar para la producción de hongos comestibles. Dosis de utilización a campo, bueno, en la mayoría de los compost con los que hemos trabajado y que hemos analizado, logramos enmiendas orgánicas con un contenido de nitrógeno de entre un 1, un 3%, lo mismo que de fósforo. Eh, entonces, haciendo un balance en función de lo que tiene el suelo, el rendimiento potencial de un cultivo a implantar, si queremos nivelar a igual dosis de nitrógeno con un fertilizante de síntesis química convencional, y bueno, estamos hablando de 15, 20, 25 toneladas por hectárea. Bien, y Luciano, la última pregunta, así vamos cerrando, dice si tenés experiencia en inscripción ante SENASA de enmiendas, y si tenés conocimiento de qué requisitos se necesitan para poder inscribir. Sí, sí. Bueno, hoy en día la normativa, el marco de vigente que nosotros tenemos para acompañar a diversos emprendedores que nos consultan para inscribir el compost en SENASA, es la resolución conjunta entre Ambiente y SENASA, la 1 del 2019. Esa la pueden encontrar fácilmente en la página de SENASA, que ahí nos da un marco de
como les decía, de proceso, de residuos que son aptos y de parámetros a lograr. Y después es el registro de enmiendas y fertilizantes de SENASA, donde allí tienen toda una serie de parámetros físicos, químicos, microbiológicos que se pueden lograr a través de este sistema de pilas con volteo a campo. Hay experiencias en nuestro país de eso. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Explotó el chat de preguntas, que seguramente algunas que queden pendientes las estaremos respondiendo vía mail. Desde ya muchísimas gracias, reitero el agradecimiento a Luciano, un poco por el trabajo que hemos hecho durante estos años en el desarrollo de la Compost-Turner, así como también la presentación específica respecto del tema compostado. Damos vuelta a página, estamos cerrando la sesión 3 para presentar la sesión 4 la semana que viene. Presentación internacional el jueves que viene, va a estar presente el licenciado Nicola Iori, partner nuestro a través de la empresa Escolari, que nos va a estar hablando un poco de la tecnología de compostaje, pero de alta eficiencia, ya un compostado de manera industrial. Va a ser el jueves que viene a las 8:30 y los esperamos nuevamente. De nuevo, agradecidos por la presencia. Estuvimos ya avanzando mucho en el detalle, profundizando en cuestiones técnicas. La sesión de Luciano debería haber sido una sesión de 2 días. Luciano es una persona con muchísima experiencia en el tema de compostaje, de la ciencia del compostaje, así que de parte mía también agradecido a Luciano. De nuevo, reiteramos cualquier consulta que ustedes tengan, cualquier necesidad de información, se comunican por los medios que se han comunicado hasta ahora y tendremos las consultas a Luciano o a los especialistas y poder responderles por esa vía cada una de sus preguntas. De parte nuestra, presentes en este concepto del aprovechamiento de los residuos en el marco de el nuevo paradigma del desarrollo sustentable, insisto, con la atención, el seguimiento de lo que está sucediendo en Glasgow, con este concepto de la fijación del aprovechamiento del carbono, de donde van a surgir nuevas tecnologías, nuevos estudios, y el compostaje es uno de los hechos, de las tecnologías que más han crecido y que más pueden aplicar ese fin para reducir la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Nuevamente agradecidos, los esperamos la próxima semana en este, como dijimos ya, en este mismo ecohorario y por este mismo ecocanal. Muchas gracias.